las relaciones cada vez más tensas entre Francia y Níger, pues es que la última cuestión que hemos tenido ha sido que el 12 de septiembre un ciudadano francés asesor de la embajada francesa en Niamey fue arrestado por las fuerzas nigerinas, pero hoy, bueno, hace 9 horas que os he dicho se llama Stepan Julien, ha sido liberado. Este ha sido un punto bastante llamativo porque arrestar a ciudadanos franceses ya es como una escalada más hasta el momento. Todo se había centrado sobre todo en la presencia francesa, la cual se le había dado a la Junta Militar un ultimátum para que las fuerzas francesas se fuesen del país, pero Francia se negó, ya que no reconoce a la Junta Militar. Dicen que el único gobierno es el del derrocado presidente Mohamed Bazoum, y a pesar de los ultimátums y de también de las tensiones vividas en la embajada, ya que decían que a lo mejor se podían dar episodios de violencia, no se han retirado los franceses, ni la embajada ni los militares. Y sin embargo es eso, ya el punto de meter a civiles a la cuestión de detención de ciudadanos civiles ya es una cierta línea roja para Francia. Ya ha habido y ya es un punto más en estas tensiones. No sé cómo vosotros veis este punto, y también Estados Unidos está siendo bastante llamativa en esta cuestión, ya que con diferencia de los anteriores golpes de Estado de Mali y Burkina Faso, que el sentimiento de rechazo se centraba más en Francia, o sea, no iba hacia Europa o hacia Estados Unidos, pero sí que estamos viendo en Níger, donde hay una base de drones realmente importante, estamos viendo un mayor rechazo hacia Estados Unidos, y que también es un punto bastante llamativo. También he de decir que también otra cosa que concierne a Mali, Burkina Faso y Níger es que la ministra de Exteriores francesa ha declarado que que ya no son bienvenidos los artistas de estos países a territorio francés, lo cual también es como una cierta escalada, ya que en todas estas cuestiones se estaban quedando más en un plano político-militar, no se estaban involucrando a civiles en estas cuestiones. Y además de este punto, que ya de por sí es escalada, porque por mucho que las relaciones fueran tensas entre los dos países, se están recrudeciendo, la principal escalada que estamos viendo ahora entre Francia y Níger no está en torno a lo que ocurre en Francia con los nigerinos, así como malienses y burkineses, ni lo que ocurre en Níger con el ciudadano francés y la embajada y los militares, que ya de por sí estaba muy tenso, sino lo que está ocurriendo en la CEDEAO, que aquí es donde viene lo relevante, ¿no? Esa denuncia por parte de Níger de los acuerdos que tiene con Benín para romperlos, aunque habrá un plazo que presumiblemente será de 6 meses. Aquí pues nos falta que lleguen confirmaciones de si se trata de algo más sólido sobre el terreno o es simplemente un gesto diplomático importante, porque está acusándose a Benín de ser la posible punta de lanza para una intervención promocionada por Francia. Ya no estamos hablando de la CEDEAO con Nigeria a la cabeza y los que puedan apoyar a Nigeria y participar en la invasión de Níger. No, ahora están hablando los nigerinos de una invasión controlada, dirigida, y bueno, pues incluso puede haber apoyo logístico francés desde países como Costa de Marfil, Senegal y Benín. Así como acusan también a Francia de estar contribuyendo en el desplazamiento de material para preparar esa invasión. Con lo cual la escalada está ahí, porque a Francia hasta ahora había una duda razonable sobre si apoyaría logísticamente o si simplemente daría apoyo diplomático. Ahora al menos la acusación nigerina ha escalado. Veremos a ver qué hay de cierto en todo esto y veremos a ver de nuevo qué papel toma cada país de la CEDEAO, porque cada semana se da una sorpresa, un giro dentro de las dinámicas de la CEDEAO sobre la participación de Senegal, por ejemplo, sobre la importancia de Benín, sobre la participación de Nigeria. No sé si queréis añadir algo sobre este punto. Voy a ser una mosca cojonera, disculpadme, y matizar dos cosas que habéis dicho. La primera, respecto a lo que está diciendo antes Andrea, la información sobre la detención del ciudadano francés es cierto que se publicó el 12, pero el arresto se había producido antes, se produjo el 8.
tardaron 4 días en publicar la información, en lo que se sospecha que era un caso de que estaban negociando por debajo de la mesa a ver qué ocurría. Y no se llegó en principio a un primer acuerdo eficiente, pero parece ser que tan solo 2 días más tarde sí que se llegó a un acuerdo para su liberación. Y respecto a lo que decía Alejandro, si bien no hay pruebas concluyentes por ahora al respecto, difícil tenerlas en realidad, Níger sí acusa directamente a Francia no de estar dando apoyo para, sino estar preparándose para intervenir directamente junto con Benín, Costa de Marfil y Senegal. O sea, es una acusación directa de estarse preparando para intervenir militarmente. Sí, se ha Y lo visto cierto es que acusaciones de mover material directamente en estos países. Creo que han señalado a Benín, pero en este caso también a Costa de Marfil. A Senegal no sé si con la presencia de miembros del ejército francés o de material francés en el terreno, pero a los otros sí que lo he visto. las acusaciones son principalmente hacia Benín porque es donde al fin y al cabo tiene sentido, ¿no? Es lo que es fronterizo con Nigeria, es el que desde el que se produciría una intervención, si fuese a producir. Lo Sí. cual también es cierto, se ha visto con imágenes del despliegue de fuerzas armadas nigerianas en la frontera con Benín ante esta posible eventualidad, si finalmente ocurriera. En relación también con lo que comentabais antes, me parece destacable señalarlo a Estados Unidos, que como ya hemos comentado en otras veces, hemos visto la administración estadounidense ha tomado la decisión de, por precaución, trasladar el grueso de sus fuerzas en la base 101 de Niamey a la base 201 de Agadez, en el norte del país, alejándose de la Junta, no vaya a ser que finalmente se ocurra una intervención militar, pero al mismo tiempo hemos visto cómo ha habido algún tipo de acuerdo con la Junta, porque hoy mismo saltaba la noticia de que Estados Unidos ya había vuelto, aunque no es de ahora, sino que había estado ya las 2 últimas semanas volviendo a operar drones para operación de inteligencia en misiones ISR para, sin participar activamente nuevamente en sus otras misiones que tienen en Níger, como el entrenamiento a fuerzas nigerianas y demás, pero ya había vuelto a operar drones desde la base de Agadez de las últimas 2 semanas debido a una serie de acuerdos que se han ya alcanzado con la Junta. Me parece significativo en este sentido. Y también hemos visto a los estadounidenses, bueno, dando más apoyo, entrenamiento, como se ha dado muchas veces a países de la región. Hemos visto ejercicios innumerables veces también desde Ghana, pero ha sido relevante las imágenes que hemos visto en Costa de Marfil. Pero bueno, yo creo que es algo rutinario, ¿no? Que al final Estados Unidos no ha perdido su influencia en gran parte de la región y que aunque sean países más pro-franceses o más pro-rusos, intenta moverse para mantener algo de peso, especialmente en los países profranceses, voy a decir. Pero en general a Estados Unidos le hemos visto lanzar mensajes a muchos países que se habían movido hacia Rusia o habían mostrado su disposición de romper con Francia sin ningún tipo de miramiento. Por ejemplo, hacia la República Centroafricana, durante el año pasado hubo algún tipo de acercamiento estadounidense, y también a Burkina Faso. No sé si justo antes del segundo golpe o en qué momento fue, pero se ha intentado contrarrestar la influencia rusa. Por ejemplo, en Gabón también se ha mantenido un perfil importante con el nuevo líder que es cercano a Estados Unidos también, así como incluso dentro de la Junta nigerina se intentó, aunque en este caso no salió igual de bien, pero se ha intentado con la visita a Victoria Nuland, siempre acertada en sus contactos, pues tener algún tipo de influencia en la junta golpista. Bueno, pues es un poco la estrategia de Estados Unidos. Francia es la que está llevándose la peor parte en general. Los países, Gabón al final no va a hacer un cambio geopolítico notable, pero en cuanto a lo que nos ocupa ahora mismo, pues el riesgo parece que es mayor de Francia en países como Costa de Marfil o Benín, mientras que los países quizá más cercanos a Estados Unidos, como pueda ser Ghana o Nigeria, llevan otra dinámica en la cual no parece que se esté jugando tan fuertemente por Níger. Parece que la voz cantante la llevan los profranceses. Sí, es que es muy llamativa la estrategia que ha tenido Estados Unidos en estos últimos años, porque es que con el auge de las grandes potencias y que se ha agudizado la carrera por África, es que mientras Estados Unidos estaba ocupado con otras cuestiones como podían ser Afganistán, etcétera, mientras tanto China y Rusia han ido ahí poquito a poco hasta desbancar a Estados Unidos en muchos aspectos militares y económicos, porque es que hasta el momento Estados Unidos mantenía, por así decirlo,
una parte importante de sus influencias o de sus acciones deslocalizada en Francia y Europa, que viéndolo en el contexto del momento y tal, es lógico, porque ¿para qué vas a invertir recursos en afianzar tu poder y presencia si ya van tus aliados, que básicamente van a ir de tu misma cuerda, a hacer eso mismo por ti? Si ya tienes a los franceses, ya tienes a la Unión Europea, que están enmarcados también en la OTAN, pues ¿para qué es necesario? Pero en estos últimos años, viendo que Estados Unidos cada vez perdía más importancia, se han dado como unos mayores acercamientos. Hemos tenido la cumbre África-Estados Unidos de Joe Biden, luego también giras de Kamala Harris, así que se está dando como viendo que ya Europa y Francia no pueden mantener esa influencia de antes, pues ya a Estados Unidos le toca ir directamente. No sé si tenemos alguna pregunta para ir avanzando con esta Sí, cuestión. tenemos algunas. Vale. A ver. Ya sabéis que estaremos pendientes de cualquier novedad y en cualquier momento en el que haya movimiento, propiamente dicho, estaremos en directo seguro. Os informaremos al respecto, no os preocupéis. Al final, entre cambios internos dentro de la CDAO y dentro de las alianzas, pues las fechas están muy en el aire, pero se suponía que había un día D que estaba decidido, como decía Costa de Marfil. Mira, justo he acordado de algo que no era una pregunta, pero lo he visto en el chat. Nos preguntaban que cómo estaba la situación en Bamako y demás. Esta semana ya hemos hecho un directo sobre la situación en Mali. No sé si está subido ya a YouTube, Alejandro, ¿está? Ahora mismo lo miro, pero creo que sí. Está Pues el de Mali, aunque la situación ha empeorado todavía más. Sí, ha continuado empeorando más. Entonces, muy probablemente volveremos sobre Mali en un futuro no muy lejano, pero vamos, ya hemos hecho un stream esta semana al respecto y os recomendamos echarle un vistazo si queréis saber por qué vuelve a estar Mali entre lo que estamos hablando de manera recurrente estos días. Es que para hacerse una idea de cuánto de mal está la situación, Mali, o sea, el gobierno maliense ha cancelado las fiestas por el Día de la Independencia debido a problemas de seguridad. O sea, ya la cuestión está llegando ahí, pero, o sea, mirad el directo en el que lo analizamos en profundidad, pero para así haceros una idea de hasta qué punto están escalando los conflictos. Mira, tenéis un directo, ya colapsan los acuerdos de paz en Mali de 1 hora y otro que es un resumen de 5 minutos, escalada de tensión en Mali, ¿qué está pasando? Los tenéis los dos subidos en función del formato que más os apetezca, por profundizar un poco más o un poco menos, pero ya sabéis que todo este contenido lo damos gratuitamente, ¿no? Tenemos una parte que es verdad, que es para los que nos podéis apoyar con suscripciones, pero este concretamente pues está accesible a todo el mundo. Y Jorge, si querías actualizarnos un poquito sobre lo que ha ocurrido en el Azawad. Bueno, pues se puede. Básicamente ha habido combates en la carretera que va de Gao a Kidal, concretamente en la localidad de Bourem, donde el CMA o combatientes del CSP, no sé muy bien cuál de los dos, ambas partes, es un poco ambiguo porque el CMA es parte del CSP, pero también el CSP es algo más amplio, han asaltado posiciones del ejército maliense. No se sabe cuál es el estado de la ciudad ahora mismo. Ambos bandos afirman haber ganado la batalla y controlar la ciudad ahora mismo, y ninguno de los dos ha publicado imágenes que dejen clara esa dominancia. Y por otro lado, hoy, eso fue antes de ayer. ¿Ayer o antes de ayer? No recuerdo ahora mismo. Y hoy se han producido bombardeos en la localidad de Al-Moustarat, que está un poco más al norte por esa carretera. Y quizá esto haya sido, dependiendo de lo que haya pasado en Bourem, pues un bombardeo por parte del maliense para preparar el terreno para seguir avanzando hacia Kidal. Kidal es, por así decirlo, la capital de los rebeldes. Vamos a plantearlo así. No es la capital del movimiento Tuareg, del CMA, del CSP. En general, es la capital de Azawad. Es como lo que se han planteado como capital de Azawad. Realmente Gao tendría una mayor relevancia histórica en ese sentido, y Timbuktu también. Pero, digamos, pero realmente son ahora mismo Kidal es la que funciona como capital de ese movimiento rebelde. Y entonces el avance por esa carretera podría haber sido bombardeos, pues parte de esa preparación para seguir avanzando para el ejército maliense. Pero por otro lado, si realmente hubiera ocurrido lo contrario, podrían haber estado bombardeando a refuerzos que iban a las posiciones del CMA en Bourem. Lo cierto es que mientras no sepamos lo que ha pasado en Bourem, con certeza, o salvo que tengamos noticias en los próximos días de que ha habido combates
sobre el terreno. Más al norte no podremos especular sobre cómo está yendo esta renovada guerra entre el CMA y entre los rebeldes tuareg, vaya, y el gobierno maliense. Por ahora ya sabéis, ¿no? Os hemos hablado de la carretera que iba a Tombuctú con varios ataques, no solo de los tuareg, pero esta ciudad importante de la que nos ha hablado Jorge será clave para saber si se está recuperando desde el Bamako, el gobierno maliense, el territorio del Azawad, aunque sea un paso hacia Kidal, o si ha sido una victoria de los tuareg y lo que intentan es cortar los refuerzos, como ha comentado Jorge, de la carretera Kidal-Gao. Bueno, pues así está la situación en Mali. No sé si queremos hacer alguna última valoración, chicos, de la región o alguna última pregunta, que se nos está haciendo ya un poquito tarde, pero recordad en el chat, no os vayáis, que nos quedaremos hablando de otros temas con vosotros. Pues muy brevemente es eso, pues lo que continuaremos informándoos de las novedades en Níger, sean las que sean, porque ya empieza a hacerse un poco, en mi opinión al menos, tarde para que veamos la intervención militar este mes, porque se nos viene encima la Asamblea General de Naciones Unidas y sabemos que el presidente Tinubu de Nigeria, que tenía un papel muy importante en si finalmente la intervención militar o no, va a estar en Estados Unidos para reunirse y se va a reunir allí con Biden. Así que quizás es algo que ya se prolonga hasta principios de octubre. Si es que finalmente ocurre, que por ahora seguimos sin saberlo con certeza. La amenaza sigue colgando por encima, sigue siendo una espada de Damocles sobre la región. Y habrá que, bueno, ocurra lo que ocurra, nosotros os iremos informando.